Hola, soy Chinon en un nuevo vídeo y vamos a hablar de comisiones para dibujantes como nosotros que, como puedes ver, no está todo perdido para trabajar, no nos morimos tanto de hambre, así que comencemos. Primero que nada, ¿qué son las comisiones? Pues es trabajo de arte que haces para alguna persona a cambio de un pago. Es de los principales trabajos que se tiene como artista y actualmente es mi principal fuente de ingresos. Sí. Va, entonces con esto te voy a enseñar cómo abrir comisiones para que comiences a ganar tu dinerito en base a mi propia experiencia. Primero, comencemos con una tabla de precios. Yo sé que las has visto en internet, en esta se muestran los estilos que manejas y el tamaño que vas a vender. No es necesario que sean tantas tablas, pero asegúrate de poner un ejemplo como este. Puedes vender solo bocetos, line art, color base o algo terminado, pero con diferentes precios. Le subes el precio según la dificultad del estilo y también depende si quieres que el personaje sea solo la cabeza, medio cuerpo o cuerpo completo. Yo suelo escribir una pequeña descripción del dibujo aparte del ejemplo para que no se confundan. Por cierto, te recomiendo hacer tus tablas en tu idioma si vas a hacer solo pagos nacionales, pero si tienes la opción de poder recibir pagos internacionales, hazlos en inglés también. Si no sabes inglés como yo, te recomiendo aprender un poco porque hay mucha más gente en otros países con diferentes idiomas que también hablan inglés y pueden ser posibles clientes, así que mucho ánimo con eso. Ahora, vamos a poner los precios. Es algo difícil, yo te recomiendo checar tablas de otros artistas y basarte de ellos, pero lamentablemente te voy a tener que decir esto, que va a sonar muy culero. Al principio, cuando comienzas a hacer comisiones, lo más probable es que tengas que dar tu arte muy barato. Probablemente ganes menos que un trabajo de salario mínimo. Sí. Ojo, esto es solo para la gente de cuentas de arte pequeñas. Estas personas son quienes les va a costar más trabajo. Te pongo mi ejemplo. Yo daba mi arte a 20 pesos o 70 pesos, pero de poco a poco vas a crecer y ya verás que vas a poder subirle los precios más. Así que no te desmotives. Y para la gente con cuentas grandes, súbanle bien los precios. Comiencen con precios altos. Un consejo que te doy es que cuando abras comisiones y no estés segura del precio que pusiste, haz tu tabla, pero solo acepta una comisión. Solo vende un dibujo. Después cierras comisiones y de ahí ves si lo que te tardas trabajando vale la pena lo que vas a ganar. Y si no es así, súbele el precio para que otra vez la publiques. Y así, de una en una, cambiando el precio hasta que estés a gusto con el precio. Pasemos a otra parte de la tabla de precios. Términos y condiciones o reglas. Asegúrate de tener eso en todas tus tablas. Como el título dice, son condiciones con las cuales vas a trabajar. Te dejo el ejemplo de las mías. Primero, no se comenzará la comisión hasta que el pago esté hecho. Así es, gente, por favor, no acepten trabajo si no está pagado de antemano. También he visto artistas que piden la mitad del pago antes de comenzar y la otra mitad cuando finalice. Esto es algo que yo recomiendo cuando el precio es demasiado alto. Pero si tus precios son bajos, menores a $100, no te lo recomiendo. Está mejor el pago completo y te ahorras muchos pedos con pagos a medias. Segundo, el tiempo de realización será ahí tú pones el tiempo que te vayas a tardar en hacer el dibujo. Asegúrate de poner el tiempo porque sí da confianza en cuándo va a ser entregado el dibujo. Probablemente no siempre vas a estar bien con los tiempos, así que eso ya lo puedes arreglar en privado con los clientes. Suelen ser gente muy comprensiva. Tercera, no serán devoluciones o cancelaciones de las comisiones, así que por favor esté seguro de su compra. Yo agrego esta porque en verdad no me gusta hacer reembolsos, es un pinche desmadre y la neta me ahorro de apuros. Cuarta, la ilustración no podrá ser usada para fines comerciales, únicamente para fines personales. Güey, hay gente que compra tu arte y la saca para vender en productos, está potente, está feo. Ya los fines personales son que puedan usar la ilustración para sí mismos, ¿sabes? Quinta, al finalizar la comisión se enviará a su correo electrónico. Asegúrate de poner por qué parte vas a enviar la comisión. Yo te recomiendo el correo porque no le baja la calidad a la imagen. Yo después pongo lo que no quiero hacer, lo que no me gusta en un apartado llamado no dibujo.
No me sale dibujar parejas, armaduras, personajes furries y la verdad no me gusta dibujar en SFW. Ya tú pones lo que de plano no quieres hacer o lo que no te gusta. Sí, estos son todos mis términos y condiciones. Tú decides si quitar o agregar algo. Investiga las reglas que tienen otros artistas que sigues para que vayas agregando a las tuyas, para que te vayas dando una idea. Las mías no son ley, son solo para darte una idea. Tú decides si agregarlas o no. Igual, si tienes alguna buena, ponlo en los comentarios. O algún otro consejo, también ponlo en los comentarios. Vamos a apoyarnos mutuamente. Sí, a huevo que sí. Va, ya teniendo nuestra tabla de precios, es momento de compartirla. Yo te recomiendo Instagram, Facebook y Twitter. Personalmente yo comencé en Facebook, ahí hay grupos de comisiones, hay un chingo, búscalos y úneteles para que compartas tus tablas. De ahí fueron mis primeros clientes cuando yo comencé. En Instagram y Twitter es más difícil, te recomiendo poner hashtags a montones, pero sí, ten esas redes, al final no sabes de dónde te puede caer la gente a comprarte. No te miento, al principio va a ser muy difícil, probablemente los primeros días o incluso las primeras semanas no tengas nada de gente, pero no te rindas, sigue publicando tus tablas, sube dibujos como los que mostraste en tus estilos y escribe algo como: avance, les recuerdo que tengo comisiones abiertas en este estilo. Sabes, el punto es hacerte publicidad a madres. Con esto listo, cuando te llegue el cliente a preguntar, no le dejes ir, préstale atención y contesta rápido. Te recomiendo primero que te explique lo que quiere, para que veas si lo puedes hacer, y si no lo puedes hacer, pues le explicas por qué no lo puedes hacer. Sabes, como que te da a dibujar un personaje con tales cosas, pero esas tales cosas tú no las sabes hacer y le explicas al cliente: oye, pues no sé hacer esto, y pues ya como que acá se entienden y así, ¿sabes? Sí. Trata de tener una buena conversación con el cliente para que te explique bien todo lo que quiere. Otra cosa que olvidé mencionar es que si el personaje es muy detallado y tiene accesorios extras muy difíciles, puedes cobrar más, así que es importante saber qué vamos a dibujar antes del pago, que te explique todo, desde la pose que quisiera, la expresión, no sé, a veces hasta te dan la libertad de dibujarle como sea, así que sí, mucha suerte. Pasemos a las opciones de pago. Yo cuando comencé usaba estas opciones que tiene OXXO, de envío de OXXO a OXXO. No importa de qué estado seas, puedes enviar dinero siempre y cuando sea dentro de la República Mexicana. Solo necesitas tu identificación y ese era mi problema, es que yo comencé a hacer comisiones siendo menor de edad. Entonces le pedí ayuda a mi madre para que fuera ella quien pudiera retirar el dinero bajo su nombre. O igual se podía poner depósitos a la tarjeta de débito de mi madre desde un OXXO o Walmart y ya después ella me daba el dinero, a veces ella se lo quedaba, pero pues ya que la comisión. Estas son opciones que hay en México. En otros países la verdad no sé cómo sea, en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Guatemala, etcétera. Si alguien es de diferente país, tiene algún consejo de cómo recibir diferente pago, puede dejarlo aquí en los comentarios. En fin, estas son opciones que a mí me funcionaron en su momento, pero ahora lo que te voy a recomendar de verdad, lo que yo uso hasta el momento es PayPal. PayPal. Si no sabes cómo abrir una cuenta, investígalo. La neta me da hueva hasta ponerte ese tutorial. Sí, investígalo. Nomás que no te vayas a poner cuenta de negocio, ponte una cuenta personal. Sí, ese es el consejo. Ahora sí, ve, investígalo. Bueno, déjate explico esto. En PayPal hay una opción de hacer facturas. Es lo que super ultra mega recomiendo para cobrar. Así PayPal no te retiene tu dinero. Te vas a la opción de solicitar, a crear formato de pago. Te aparecerá para crear una factura. Te va a aparecer en qué tipo de moneda la vas a enviar. Yo la envío como el cliente decida. Si el cliente es de mi país, normalmente lo envío en la moneda de mi país. Pero si es para gente de otros países, te recomiendo usar dólares. Pero no te preocupes, el dinero entra a tu moneda a la cuenta de banco que vinculaste con PayPal. Después pones el correo de PayPal del cliente, pero ojo, te va a aparecer este cuadro, quítalo porque no necesitamos la dirección, ya que no enviaremos algo físico. En el apartado de artículos describes lo que vas a comprar, asegúrate de explicar que es un producto digital, un dibujo digital, no sé, tú descríbelo. La cantidad es para cuántos te pidió. Pones el precio, aquí ignoramos la parte de impuesto y la pasamos. Si te pidió otra cosa, puedes agregar otro cuadrito.
Después te deja agregar un mensaje para el cliente, el cual no es necesario, bueno, tú sabrás. Pícale a la parte de agregar términos y condiciones, ahí va a ir lo que escribimos en la tabla de precios. Vámonos a la parte derecha, que es poner tu logotipo, la fecha que tiene para dar el pago. Yo dejo un plazo de 2 días, pero no comienzo el dibujo hasta que el pago esté hecho. Sí. También puedes agregar que te den propina, te recomiendo ponerlo, a veces se gana mejor con la propina y ya después lo envías. Sí. Para mí PayPal es la mejor forma de recibir pagos ya que no tienes pedos con nadie porque ya tienes una factura a la mano. Por cierto, PayPal quita porcentaje de lo que ganes, no es alto, pero sí es algo, así que chale. Igual que los anteriores, si alguien tiene algún consejo mejor o algo extra, déjalo en los comentarios. Pasemos a lo siguiente. Cuando estés en el proceso de dibujo, envíale partes de ese proceso al cliente. Lo que yo hago es permitir cambios. Así es, cambios. Es lo que más pesa al momento de hacer una comisión, los cambios del cliente. Yo te recomiendo permitirle hacer una vez que tengas el boceto. De ahí en adelante para todo el dibujo solo cambio si tú te equivocaste en algo. O también he escuchado que artistas dejan un límite de cambios. Sí, la verdad no sé. Si tienes algún consejo, déjalo en los comentarios. Pero sí, pásale avances, de seguro se le sale el alma de pura felicidad cuando vea tu dibujo y así confía en que no le estés estafando, porque sabes, también aquí en este medio hay estafadores. Sí. Listo, este es el proceso para hacer mis comisiones, lo que yo uso. Si alguien tiene uno diferente, déjenlo en los comentarios. Bueno, una última cosa, de seguro te preguntarás, ¿cuándo debería abrir comisiones? Yo te recomiendo hacerlo cuando tengas ganas de dibujar, inspiración, o si necesitas dinero porque pues la comida no es gratis. Sí, de verdad, mucha suerte, abre comisiones, verás que te va a ir bien. En el camino del arte sí hay opciones para trabajar, solo hay que esforzarnos mucho. Espero que llegue el momento en que pienses, trabajo en lo que me gusta. No sé, algo así. Mucho ánimo. Espero que este tutorial te sirva, que te pudieras llevar algún consejo, pero no me voy sin antes agradecerle a mis patrones, a Ann, a Jace, a WH Da Dragon, a Estepu, a Eli, a Obnoxious Demon, a Inco Dragon, a Daniela Roca, a Lucier, a Yamatamales Atún de la Mañana, a Daniel Dolezal, a Mapachita Enano, a Unima, a Toby Sinki, a Lucero L. Hernández Paredes, a Ratilla con K, a Dankio Rey, a Bleu, a Joe Froggy, a Monse, a Kameli Katsulevi, a Beanil, a Tush, a Evito, a Emilia Vázquez y a Pirate Miau. Muchas gracias y besos en sus caritas hermosas. Muchas gracias a ti por ver el vídeo. Mucha suerte con tus comisiones. Come bien, toma agua y adiós.